Bienvenidos alumnos noveno A, noveno B, nuevamente. Esta es la semana de mayo 4 al 8, el valor del mes es paz. Y vamos a iniciar con la restauración de la República y el Porfiriato. Y esto se encuentra a partir de la página número 138-139. Iniciamos con el regreso al orden constitucional dentro de lo que era el proyecto de restauración de la República y el Porfiriato. Iniciamos con los antecedentes regreso al orden constitucional. En 1867, el triunfo de las fuerzas republicanas sobre las imperiales posibilitó el regreso al orden constitucional y legal antes de la instauración del imperio. A partir de ese año volvieron a tener vigencia la Constitución, las leyes, los reglamentos, igual que la división geográfica y política para la administración interna del territorio nacional y del Distrito Federal. También hubo elecciones de nuevo. En ese mismo año, en todo el país, en la Ciudad de México, como en la mayor parte de la República, el ayuntamiento fue el responsable de efectuar los procesos. Ojo, cuando hablamos del orden constitucional quiere decir que hablamos a términos de legalidad. Lo que dice la ley, por eso nos regimos y por eso actuamos. Muy bien. Luego, tenemos el gobierno y su proyecto nacional. La derrota del Segundo Imperio marcó el inicio de una larga etapa en la que el país estuvo dominado por republicanismo liberal, cuyos representantes en la presidencia fueron Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Manuel González. Los dos primeros emergidos de las filas civiles, prominentes abogados e impulsores de leyes, y los dos segundos, Porfirio Díaz y Manuel González, destacados generales y triunfantes en importantes batallas por la defensa de la patria. Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Benito Juárez promulgó las leyes de reforma. Una de las principales consignas era disminuir el poder del clero en asuntos del Estado. Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de México de 1872 a 1876, desamortizó los bienes de la Iglesia. Continuamos nosotros con lo que es la centralización del poder. Benito Juárez se religió 2 veces y luego tenemos nosotros que la centralización del poder es el modelo en que las decisiones políticas se toman desde el gobierno central. Esto lo trae tu libro como glosario ya en la página número 140. La paz porfiriana y la centralización del poder en la 140. Mencionamos ahorita ya lo que fue la centralización del poder. El porfiriato ha sido visto durante mucho tiempo como un largo periodo en el que la figura de Porfirio Díaz se impuso en todos los ámbitos de la vida pública nacional y durante el cual todo era represión y control del Estado. No había libertades ni se hacía o movía nada sin la autorización del presidente. Aunque durante el largo periodo de su mandato se consiguió la centralización del poder por el Ejecutivo Federal, esta no fue total ni absoluta, pues al poder central muchas veces se opusieron los poderes regionales. En efecto, un tema espinoso durante todo el siglo había sido el de estos últimos, en particular de los estados con gran concentración territorial, que podían oponerse al gobierno federal y significar una amenaza para la estabilidad de la República. Así sucedió, por ejemplo, con Yucatán en 1829, que se pronunció en contra del centralismo y proclamó su separación de la República Federal, y volvió a proclamarse independiente en el 1846, durante el conflicto con Estados Unidos. Otros estados se negaron a apoyar al gobierno central en sus luchas contra diversos enemigos o prestar auxilio en casos de grave crisis nacional. De esta manera apoyó la formación del estado de Campeche para dividir a Yucatán y terminar con sus continuas presiones sobre la política nacional, y la de Coahuila para restar fuerza al gobernador y cacique regional Santiago Vidaurri de Nuevo León, que fue el que traicionó la causa en el tiempo del gobierno liberal, quien años antes había promovido la unión de territorios de Coahuila y Nuevo León. Erario público, el crecimiento económico, las inversiones extranjeras, el erario y el superávit.
La continuidad de gobiernos liberales y republicanos desencadenó también cierta prolongación en los proyectos económicos. Pese a que la industria textil había estado apoyada desde 1830 con la creación del Banco del Avío, fundado por Lucas Alamán, los gobiernos de Juárez y Lerdo de Tejada los impulsaron de forma importante, lo cual la llevó a consolidarse como uno de los sectores más destacados de la economía nacional durante el Porfiriato. Aquí en tu libro mencionan el glosario, erario y superávit. ¿Ok? Erario, tesoro público de una nación, conjunto de bienes, rentas e impuestos que recauda el Estado. El superávit ya lo conoces. Es la diferencia favorable entre los ingresos y los egresos de un Estado, es decir, que recauda más dinero por impuestos del que gasta en servicios públicos. Clase obrera y clase media urbana. La economía en México en 1880. La economía capitalista imperó en México a partir de los años 80. Se diversificaron las exportaciones y se importaron nuevas materias primas e insumos para la producción, tales como acero, hierro y maquinaria. Así, entre 1880 y 1910, el país vivió una etapa muy importante de recuperación y crecimiento. El número de trabajadores en las fábricas y talleres aumentó. La industria textil, la cual fue de las de mayor crecimiento. Durante el Porfiriato en la Ciudad de México, las condiciones de trabajo en las fábricas eran difíciles. Las jornadas variaban entre 12 y 16 horas, a cambio de cuyo esfuerzo los obreros recibían salarios bajos. A ello cabe sumar su calidad de vida. Por lo general los trabajadores habitaban en espacios reducidos, donde se amontonaban familias completas. El rápido crecimiento de la Ciudad de México provocó que las autoridades fueran incapaces de otorgar servicios a la población, por lo que carecían de la mayoría de ellos. El afianzamiento y consolidación de las clases medias urbanas ocurrió durante la segunda mitad del siglo XVIII, lo cual significó un importante impulso para el desarrollo social. De algunos sectores de estos talleres artesanales y todo este tipo de industria que se estaba generando, salieron también líderes de los más importantes movimientos antireeleccionistas en contra del gobierno de Porfirio Díaz. En la página 144 nos habla de la situación rural en México, en donde había un pronunciamiento ya social ante las injusticias y pues las faltas de diferentes recursos. Encontramos nosotros que en este mundo rural las cosas fueron bastante conflictivas. El cambio en el gobierno no supuso mejores condiciones de vida para indígenas y campesinos, ni para la vida de sus comunidades. El descontento se expresó de muchas maneras. Las rebeliones, los pronunciamientos y las reclamaciones legales fueron algunas de las estrategias para demandar atención a los problemas. La guerra de castas, iniciada en Yucatán en 1847, continuó durante varias décadas hasta que hacia finales del siglo los mayas rebeldes quedaron confinados en el pueblo de Chan, Santa Cruz, en Quintana Roo. En Nayarit, en 1869, varios cientos de campesinos apoyaron la proclamación del Plan Agrarista de Tezontepec, en el que reclamaran la devolución de tierras. Al año siguiente, en Oaxaca, en Juchitán, en el istmo de Tehuantepec, estalló una rebelión indígena, otra más en la larga historia de despojos y lucha de los juchitecos desde tiempos coloniales. Esta vez en contra de los abusos del cacique regional Félix Díaz, hermano de Porfirio Díaz. Aquí te habla tu libro de un glosario, leva. Leva es reclutamiento para un servicio, especialmente el que se hace para el servicio militar o para servir. Bandoleros. Se trataba de grupo de hombres que asaltaban a los transeúntes en los caminos o a las entradas y salidas de los pueblos y ciudades. Aunque representaron un problema constante, su presencia nunca fue tan grave como para poner en riesgo al régimen. La leva, en cambio, fue motivo de gran descontento social entre los sectores populares más afectados por esta medida. Ante la falta de hombres que participaran en las luchas para defender los intereses del Estado, las autoridades optaron por el enganchamiento forzoso.
Esto es, atraían a hombres de todas las edades con engaños, conforme a promesas de trabajo y buenos salarios, para enrolarlos en el ejército. Sus familias quedaban desprotegidas y ellos expuestos a los peligros de las guerras. La leva implicaba el secuestro de hombres para el ejército. Este hecho fue denunciado por la prensa de aquel entonces. Los ferrocarriles durante el Porfiriato. Si bien los gobiernos de Benito Juárez y Lerdo de Tejada habían desarrollado la industria textil y minera, estas fueron creciendo. Ya los gobiernos de Benito Juárez y Lerdo de Tejada habían desarrollado también el ferrocarril. Sin embargo, las necesidades de exportaciones de los productos que estaba manufacturando México era una oportunidad también para llegar a los puertos de una manera más rápida, y esto se logró a través de el tendido de vías ferroviarias. Estamos en la página número 146. La apertura y el mantenimiento de caminos fue una preocupación permanente durante el siglo XVIII. Existía una línea de diligencias que empezaba a operar en México. Ahora pues, en las décadas siguientes, el desarrollo ferroviario continuó y fue una de las principales preocupaciones de los gobiernos de Díaz. Al iniciar la década de los 80 existía un tendido de 5.852 kilómetros, y al iniciar el siguiente ciclo este se había extendido a 19.280 kilómetros de tendido de vías férreas. Impresionante. Otro desarrollo fue el telégrafo. El telégrafo era el sistema de comunicación que utiliza señales eléctricas para transmitir con rapidez a través de líneas alámbricas mensajes de texto escritos en código. Estuvo también el desarrollo aquí en México de carros. Llegaron en esa época también lo que se le llamaba el tren eléctrico. ¿Sí? En 1889 se inició la construcción de un mercado en la plazoleta de Loreto, cuya característica principal era que construía con fierro y vidrio, y se inauguró el primer tranvía eléctrico. Eso lo menciona tu libro ahí en la página 147. Con todos estos adelantos, México entró dentro de una modernización. Estos proyectos modernizadores incluían arquitectura y desarrollo urbanístico. Se iniciaron también con la aplicación de las leyes de reforma tras la restauración de la República. Muchos edificios destinados al culto pertenecientes a la iglesia fueron afectados por las políticas urbanísticas del gobierno. La transformación de las ciudades también se hizo evidente en el desarrollo de calles y avenidas, así como en su adorno y en la construcción de plazas y monumentos. Con el afán de modernizar la Ciudad de México, se derrumbaron viejas construcciones para dar paso a nuevas, y así se transformaron tanto el centro como los suburbios. Se tiraron arcos, portales, algunas plazas de toros, y en su lugar surgieron cafés, baños, academias, hoteles, hospitales y museos. Se ensayaron nuevas propuestas arquitectónicas, por cierto, mucho de ello con una influencia bastante fuerte del estilo francés. Integramos. Vamos a usar nuestra libreta para resolver el cuestionario de la página 142, y ahí mismo en tu libreta también contestas el cuestionario de la página número 147 y lo mandas por Nemax. Gracias. Esto es en la libreta, solamente las respuestas está bien. El valor del mes es paz. Gracias.